un segundo tema en el desarrollo de estas capacidades humanas integrales. Cabe la pena señalar que el desarrollo de capacidades humanas integrales implica manejar más de 10 competencias. Como ustedes podrán haber entendido, me he referido a dos competencias fundamentales, que es la gestión del conocimiento y la gestión tecnológica. Eh, es bastante complejo pues abordar todas las capacidades humanas integrales en tan corto tiempo. Entonces continuaré con esa énfasis hacia esas dos capacidades con el segundo tema, que es la identificación de actividades productivas secundarias. Bueno, ¿cómo denominamos o cómo integramos los sistemas productivos a esa visión de actividad productiva secundaria? Realmente, pues, eh, eh, esta visión está muy asociada con las economías de escala que recrean los sistemas productivos y indudablemente obedecen a una visión de cadena de producción, una visión más expuesta por los brasileros en, en, su, en, su, en, en esa visión de escala que tienen los brasileros del agronegocio, de las commodities, etcétera, etcétera. Ese proceso de actividad productiva secundaria, pues en un país, como digo, megadiverso como Colombia, pues recrea otras acciones que eventualmente un país como Brasil, pues no las puede realizar porque no tienen esa megadiversidad que tiene Colombia. Entonces, con ese preámbulo de restricción, pues estos elementos los he tomado de un plano que tiene el Ministerio de Agricultura y los he complementado con algunos elementos referenciales. Entonces, un primer elemento es una visión industrial del agronegocio. En el caso, como digo, el agronegocio es un sistema, digamos, de economías de escala, donde los puntos de equilibrio realmente, pues, son difíciles de lograr en un país como Colombia, para que Colombia, digamos, participe como una oportunidad vista pues bajo el modelo brasilero de escala y de commodity, participe en los mercados internacionales. Sin embargo, pues el modelo de producción industrial podemos interpretarlo en algunas tipologías de producción de Colombia, como son la floricultura, la lechería especializada, la industria avícola, la industria porcícola, donde existe un referente que es una tipología de producción que representa, digamos, un prototipo a ser emulado, y donde las técnicas de benchmarking pues son muy comunes en su implementación. Este sistema pues es un sistema íntimamente asociado a la productividad desde una visión económica, y pues el productor pues cambia de sistema productivo de acuerdo a la dinámica de este negocio y a las oportunidades que recrea la condición natural. Se caracteriza porque se realiza procesos de integración vertical y horizontal. Especialmente yo diría que la industria avícola y la industria porcícola pues tienen hoy en día ese tipo de fenómenos, menos la lechería especializada. En el caso de la floricultura, pues también se caracterizaría por esos procesos de integración y vertical, pero una característica o una evolución de esta integración es que pues, se pasó de grandes oligopolios a toda una estructura de servicios que acompañan el proceso de la producción y el reciclaje, que en un momento determinado puede recrear la integración horizontal para fomentar, digamos, endógenamente el proceso o incluir otras líneas de producción del mismo.
Un ejemplo que coloco es en el área de ciencia animal, nuevamente con el sesgo, es la producción de harinas de vísceras de pollo, que en general toda esa producción no se destina, por lo que no se tiene a la escala, a la producción de los mismos pollos, sino se destina a otro segmento, a otra industria en expansión, como son los animales de compañía, o sea, la producción de alimentos balanceados para perros y gatos, donde fundamentalmente pues es una tecnología asociada a valores agregados de tipo 3 industrial, donde se utilizan sistemas de extrusión y de expansión para lograr alcanzar la calidad del producto. Igualmente, pues también esos productos de la industria del pollo de engorde, pues se destinan también a la producción industrial de peces, eh, digamos, porque pues recrea un producto de unas calidades importantes para ser vinculado a este tipo de mercados. Entonces, las actividades productivas secundarias en este contexto producen bienes y servicios a partir de esa producción primaria. Y un elemento importante es cómo esa producción primaria se transforma en productos, ya sea por la industria de alimentos, con niveles de desarrollo de diferentes de niveles de transformación de acuerdo a la ingeniería del proceso eh, eh, de tipo 1, 2 y 3 que vamos a recabar más adelante. El no tradicional especializado, pues es un productor que tiene varias actividades productivas principales de forma especializada y planificada, y la hace, digamos, de acuerdo a las tendencias que marca el negocio. Eh, pero yo diría con unas altas intervenciones en materia de intermediación. Se incluyen, digamos, actividades productivas secundarias a través de la elaboración de productos alimenticios y bebidas a nivel artesanal. En el caso de los sistemas de doble propósito, por ejemplo, está toda la producción de quesos artesanales con denominación de origen que, pues, a veces, pues, eh, presentan, digamos, una transformación muy primaria a una transformación, digamos, más elaborada eh, con, digamos, procesos de maduración, etcétera, de los quesos. Y sobre eso, pues también la misma biodiversidad nos recrea elementos de oportunidad para eh, madurar esos quesos y poder proyectarlos no a grandes commodities, sino a mercados especializados tipo gourmet. En el sistema tradicional, pues subyace varias actividades productivas de forma intensiva especializada, o sea, corresponde a sistemas mixtos. Los sistemas mixtos, pues, tienen una visión perspectiva y prospectiva del negocio, pero digamos, no el negocio interpretado hacia las grandes superficies, sino un negocio leído desde la visión de seguridad alimentaria eh, que nos da toda la economía, las plazas de mercado, etcétera, donde Colombia es un país sui generis en esa visión, ya que pues las grandes superficies han tratado de romper los esquemas que cotidianamente en nuestra cultura tenemos de la tienda de la esquina, las plazas de mercado, de todos los complementos que recrea y agregados que recrea la plaza de mercado. Y en estudios, por ejemplo, que los americanos han realizado en América Latina, Chile, por ejemplo, rompió todos esos esquemas y se volvió, digamos, entró en una economía de escalamiento, como la he señalado, de los hipermercados y rompieron toda esa fuerza cultural. Colombia, a pesar de que pues, los hipermercados se localizaron inicialmente cerca de los centros
a los centros de consumo hoy en día se localizan en las periferias y tratan de incluir, digamos, a través de procesos de integración con los productores, pues tratan de incluir una ventaja comparativa, pero pues creo que se mantiene, las cifras mantienen que más del 60-70% de la seguridad del país pues depende de esas visiones que tenemos culturales en torno a la tienda de barrio y a la plaza de mercado y a nichos de, de venta de productos con una gran diversidad que todos pues conocemos. Y pues ese proceso pues se hizo en torno a rentabilidades, esa diversificación y a compensaciones en los flujos de caja que son importantes para, digamos, los sistemas tradicionales que generalmente están en manos de pequeños y medianos productores. Ya nos centramos digamos, a una economía compleja que tal vez señalé en intervenciones anteriores, que es los sistemas de subsistencia, donde ya no existe una actividad productiva principal definida y corresponde, como digo, a sistemas mixtos. Los sistemas mixtos son interpretados en materia de relaciones insumo-producto, que más del 80% de las necesidades de entradas al sistema son provistas endógenamente, es decir, la intervención exógena es mínima y en eso pues se fundamenta, como digo, toda la economía, la producción campesina y se basa en cultivos que tienen cierto tipo de tradición y también en sistemas de producción animal que generalmente pues corresponden a sistemas no especializados, sino sistemas de doble propósito. En ese sentido, pues esas taxonomías cambian rotundamente. Hoy en día estamos en un proceso nacional por una demanda que hacen los productores de lechería especializada del trópico de altura de encontrar en el Holstein, digamos, una oportunidad para producir carne con ventajas comparativas que recrea esa raza en el sentido de tener una mayor uniformidad de cortes y también de que produce una carne de buena calidad que en el pasado no se preveía o no se había analizado, digamos, a profundidad. Los neozelandeses y australianos pues ya manejan esos sistemas no basados solamente en la producción de leche, sino en una visión más de multipropósito del tema. Qué pena, profe. Sí, Para recordarle que dentro de 4 minutos tendremos pues nuestro primer receso bueno, sobre ok, las 2:55. bueno, ok. Entonces, estos sistemas de subsistencia pues están muy vinculados a la cultura de la producción local, tanto animal como vegetal, y las líneas de producción pues contribuyen a una economía familiar con un nivel, digamos, un nivel de subsistencia, pero digamos, yo diría que estos tipos de sistemas pues son los que más ponderación tendrían a un futuro cuando salimos con valores agregados de la finca a los diferentes mercados. Y en eso, pues, eh, pues una experiencia en una tesis de doctorado reciente, que ya lo he mencionado, los cultivadores del municipio aquí de Cundinamarca, que se llama Pasca, que ellos conservan toda una cultura de producción de cultivos andinos. Actualmente están produciendo almidones resistentes para la industria o para, digamos, la medicina biológica. Entonces, han roto los esquemas globales y ya han pasado de una economía de subsistencia a una economía ya más, digamos, de competencia, esa ventaja comparativa que le brinda el mantener una cultura de producción y buscar esos agregados mecanísticos que señalo en materia de producción de almidones resistentes. Y por último, para finalizar antes del descanso, pues tenemos los sistemas de atraso.
aunque uno crea el país tiene todavía estos sistemas, pues mi experiencia yo creo que inicial, como señalé, se hace fundamentalmente como monocultivos. Tuve experiencia cuando joven del cultivo, del monocultivo del tabaco en zonas muy frágiles, ecosistemas muy frágiles como la olla del río Chicamocha. En ese ecosistema en particular se habla de una economía de atraso y no una economía de subsistencia o una economía del subdesarrollo, porque es un paso anterior a esos procesos. Y en esos sistemas, paradójicamente, las fincas, yo no sé si eso habrá cambiado, pero vienen desde la colonia con el uso del recurso agua, está escriturado en las fincas y se utiliza a través de tejas de barro que mide la cantidad disponible de agua en horas circadianas, o sea, de 2 a 4 de la mañana tengo derecho a 3 tejas de agua y entonces él las toma en un momento oportuno para regar los cultivos. Entonces son sistemas que habría que repensar porque fundamentalmente el productor pues carece de recursos físicos y financieros esenciales para mantener una economía familiar y debía recrearse en un escenario de mantener esos ecosistemas fundamentalmente para proteger eh, y hacer resiliente los recursos naturales. Entonces, lo prioritario de la respuesta se da en una mayor integración de lo rural con lo urbano. Y precisamente uno de los modelos que actualmente se trabaja es en la visión de las grandes metrópolis, cómo se integran con la región. Entonces, yo lo plantearía que en lo que tienes razón en la argumentación que haces, de que los productores se encuentran en una economía de subsistencia o un día atraso, pero ellos están situados, es uno de los problemas que se tienen, que se está situado en los ecosistemas más frágiles. Y si no protegemos los ecosistemas frágiles, pues entramos también en puntos de no retorno en la visión de la disponibilidad de agua, en la visión de, que, de la proyección de las lluvias, de todo el cambio climático se hace más crítico. Entonces, yo lo plantearía bajo una visión de un modelo de integración de lo rural con lo urbano. Colombia es un país de grandes ciudades. Colombia tiene una problemática muy grande porque se ha desarrollado en torno a grandes ciudades y la ciudad, por ejemplo, no reconoce el valor intrínseco que da para su calidad de vida del sector rural. Entonces, yo lo plantearía que bajo una visión de una intervención, en el caso de extensión, de una intervención eh, que se haga sobre esos sistemas de una manera, digamos, sostenible, como señalas desde el punto de vista ambiental y social, y lo económico vendría a través de grandes compensaciones que haría el urbano sobre esa ruralidad. Si ese modelo no lo establecemos, pues eventualmente el país entra en una gran crisis. Como señalé en el pasado, ese modelo es un modelo que se han puesto en Europa, en varios estudios pilotos a nivel de prototipo, y donde Bogotá, pues por ejemplo, en el caso de Bogotá, la capital del país, recrea una resiliencia importante plasticidad para establecer esas compensaciones y donde fundamentalmente los páramos, pues por ejemplo, la experiencia que nosotros tenemos en proyectos de esas líneas de transición hacia el páramo es que los productores son conscientes de la necesidad de proteger esos recursos naturales y lógicamente tienen que tener una mejor calidad de vida, pero también el ecosistema también les da grandes compensaciones, por ejemplo, en los páramos. No digo que se fomente una producción primaria a escala, sino una producción muy natural, en los cuales se encuentran, digamos, valores agregados
como en el caso de la carne en materia de ácidos grasos funcionales, etcétera. Entonces, esas compensaciones para esa construcción de tejido social tiene que darse bajo esa consideración de qué le aporta al urbano a toda esa oportunidad que brinda el mantener los recursos naturales resilientes y sostenibles en áreas demasiado frágiles. Colombia, pues, ustedes saben, pues es un país inequitativo, yo diría, bueno, es un país rico con gente pobre, que es una paradoja, o sea, entonces se requiere, digamos, de un esfuerzo importante en ese tema. O sea, las intervenciones tienen que darse sobre grandes compensaciones que se darían en materia de cuál es la estrategia sistémica para que el productor no solamente mantenga, digamos, el recurso natural, sino también le dé un cambio de énfasis y le dé una resiliencia apropiada en el mediano y largo plazo, que indudablemente todos los estudios de este tipo de modelos, pues, hacen que las visiones de de corto y mediano plazo, pues, hacen que la naturaleza se reconstruya toda esa visión y entremos pues, en un plano más de buscar una objetividad como país en esa integración de lo social, lo económico y ambiental. O sea, llegaríamos a un fin y no entraríamos en una transición como lo he señalado en mis intervenciones anteriores. Entonces son ecosistemas que no tendrían una intervención tan clara y la extensión tendríamos que verla a través de procesos de innovación de contexto en torno a las oportunidades que recrea, donde eventualmente el turismo también es una parte fundamental. En experiencias que nosotros hemos tenido en el páramo del Sumapaz, para ir a San Juan es toda destapada la carretera y los productores saben que si pavimentan la carretera, pues todo el Bogotá se desplaza a conocer esa belleza que es el páramo, pero entonces ellos mantienen la restricción de que el que quiera conocer el páramo, pues tiene que hacer un sacrificio de andar por carreteras destapadas, etcétera, etcétera, manteniendo y pues visualizando esa riqueza natural. Vale, profe, No sé muchísimas si gracias respuesta a la pregunta. por su aclaración. Por el momento, pues no hay más preguntas en el chat. Franci, no sé si quedó absolutamente clara la respuesta. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces como ustedes van a preparar una masa crítica de personas, pues una masa crítica, yo diría, ustedes son los pioneros tempranos, como se llaman, es lo que están formando en este diplomado, son, como dicen en inglés, los early pioneers de esos modelos y pues es un tema que está a flor de piel hoy en día en cualquier proceso de planificación estratégica que se haga a nivel municipal o de departamento. Importancia del conocimiento implícito. La experimentación en campo que realiza el productor o la gestión de ecosistemas estratégicos que realiza la población campesina. Es que cuando hablo de atraso no hablo del modelo mental del campesino. Está hablando de lo que los ecosistemas son muy frágiles y la economía de la producción es una economía de atraso. No estoy, digamos, satanizando al campesino en sus conocimiento empírico. Estoy diciendo que el aparato productivo pues no protege esa cultura y lo deja, digamos, a una economía, digamos, más atrás de la subsistencia. Lo que señalo es que en esos ecosistemas, como lo argumenté previamente, pues la sociedad tiene que compensar esa cultura que tiene el productor de trabajar en esos ecosistemas frágiles
y ponderarla y compensarla desde el punto de vista económico. O sea, cuando hablamos, estamos hablando de productividad bajo una visión económica donde subyace esa economía del atraso. Pero no estoy diciendo que los campesinos no tengan una visión lo he señalado ahorita con el caso del páramo, no tengan una visión clara de su futuro y de la proyección de su cultura. Lo que pasa es que la sociedad urbana tiene que, en el modelo que he propuesto, pues, o en el modelo pues, que está actualmente vigente, de esa visión de lo regional con la metrópoli, o lo regional o lo urbano con lo rural, pues esa visión tiene que consolidarse a través precisamente de retomar esa cultura y establecer las compensaciones económicas necesarias para que esa cultura aflore y tenga que esa ventaja comparativa que la debe tener y la tiene indudablemente ese ecosistema frágil, se proyecte de manera tangencial en los mercados. Pero no se puede proyectar con una visión del agronegocio, una visión especializada del tema. Vale, profe, tenemos otra pregunta de Jonathan Pérez. Dice, doctor afanador, ¿en qué nivel cree que se encuentra la extensión agropecuaria a nivel nacional y cuáles serían los puntos a fortalecer en esta? Pues yo creo que, digamos, volvemos, nos adentramos en una temática de, vamos a pasar con un punto de inflexión importante de una extensión asistencialista, de una visión, digamos, de lineal del proceso. O sea, de cómo la investigación pasamos a la transferencia de tecnología o la extensión, a procesos de verificación y validación, etcétera. Pasamos de esa visión a una visión que ustedes, como señalo, son los pioneros tempranos de buscar, bajo una premisa de las ventajas comparativas, buscar esas oportunidades que da un país megadiverso. O sea, esto no se puede hacer sino, digamos, lo que dice la ley a nivel conceptual. Yo le veo unas amplias áreas de operatividad, pero se requiere de una conciencia social de entender qué es la innovación, de que la capacidad de innovación está ligada intrínsecamente al ser humano, y como la pregunta anterior es tan importante el conocimiento de contexto empírico no codificado que tiene un productor, como el que tiene un gran investigador que trabaja en un laboratorio en aspectos mecanísticos ligados, por ejemplo, a la dinámica de polifenoles en el pasto quicuyo, por poner un ejemplo. Entonces, la situación actual recrea una crisis sectorial muy importante, porque los modelos de producción son todos estereotipados, y no requerimos de ese estereotipo, sino requeremos de construir desde lo local ese imaginario. Y eso, como digo, es una oportunidad. Ahora, esa construcción tampoco se hace de la noche a la mañana, eso implica muchos años de trabajo. Pero la decisión, digamos, pues me alegra que la decisión política se establezca en esos escenarios, como he señalado. Hoy en día estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en toda la virtualidad, estamos haciendo un diplomado virtual con muchas personas. Toda la logística, imagínense la logística de este diplomado en escenario real, bueno, con todas las dificultades que pues, se puedan presentar, etcétera. Entonces yo sí creo que estamos en una fase de un nuevo inicio, con una visión más integral y de contexto de lo que llamamos la extensión agropecuaria, con una integración del desarrollo científico y tecnológico con la innovación, que esa innovación es colocar un contexto, un producto, un proceso en un mercado, interpretando el mercado con los antecedentes o los vectores que he señalado, que no son mercados de grandes commodities, sino son mercados que abastecen fundamentalmente
la seguridad alimentaria y nutricional y la seguridad funcional de las poblaciones, que en el planeta actual pues tienen unos valores agregados importantes. Entonces, aunque estamos realmente para mí en un punto de inicio de ese ciclo, pues sí existen los recursos y el potencial, el factor humano, como podemos a referir más adelante, para realizarlo. Lo que pasa es que sí tenemos que tener una actitud propositiva sobre el tema y entender el proceso nuevo que nos recrea la sociedad de conocimiento en esta materia. O sea, pasamos de paquetes tecnológicos, pasamos a sistemas tecnológicos con un imaginario construido desde lo local que recrea, pues, que recrea la expresión de esas ventajas comparativas en un mundo, pues, que puede ser, en un mundo globalizado, que eventualmente está esperando esas respuestas ante la crisis que actualmente tiene el planeta y que se han hecho más críticas con la pandemia. No sé Bueno, si di respuesta. sí, profe, yo creo que pues, fue muy claro todo lo que nos acaba de mencionar. Tenemos varias preguntas en el chat, entonces no sé si su merced continúa con la exposición y hacia el final dejamos un tiempo para resolverlas. Pues digamos, en base a la generosidad que tuvieron, pues es que pues ahorita, pues bueno, podemos abordar, pero si hacen referencia a la primera intervención, pues es mejor cogerla pues yo diría que en caliente, no sé qué opines, porque ahorita después de terminar esta parte de la secundaria, entro, digamos, allá a una instrumentación para desarrollar la gestión en torno a la visión que se podría tener de un modelo lógico de gestión en el área de extensión. Sí, profe, pues yo diría que de pronto resolver otra pregunta más y Bueno, como pues, opines, como sientas como coordinador sí, del señor, tema. y después continuamos con la presentación. Ok. Entonces, Rosa Inés pregunta, ¿cómo masificar la agroecología en nuestro país, teniendo en cuenta que estamos buscando la sostenibilidad en los sistemas ecoagroalimentarios? Bueno, primero pues tenemos que reconocer la complejidad del país a través de las fuerzas, digamos, de la construcción cultural que hemos hecho socialmente y cómo la integramos ambientalmente. Si uno pregunta en el bachillerato qué nos enseñan las regiones naturales, pero uno pregunta cuántas microrregiones hay en la región Caribe y va a encontrar, digamos, muy poquita información. O en la región andina, digamos, el departamento de Cundinamarca, por ejemplo, elabora toda su planeación estratégica en torno a la visión provincial, que es una visión muy arraigada a la cultura que viene desde la colonia, con capitales provinciales, bueno, etcétera. Entonces esa visión agroecológica, pues tenemos que cimentarla y consolidarla. Y esa visión pues rompe todos los esquemas geopolíticos que actualmente se tienen. Y eso es lo que pues surge actualmente bajo el modelo, por ejemplo, que impulsa actualmente, bueno, Bogotá señala Bogotá ciudad-región. Entonces, Bogotá ciudad-región implica Bogotá con Boyacá, con Cundinamarca, con parte de Caldas, con la región de los Llanos, con el Tolima, en una visión, digamos, de una metrópoli que provee servicios de educación a muy alto nivel, servicios industriales, etcétera, etcétera, que son compensados con una seguridad alimentaria única en materia de diversidad, de acuerdo a la expresión de contexto que tiene lo que señalas
esa visión agroalimentaria. Entonces, yo creo que por eso hemos hecho énfasis en esa georreferenciación. No sé hasta dónde, pues si aquí hay expertos que ayer intervinieron y yo diría que me apoyaran un poquito en la respuesta, hasta dónde esa visión del ordenamiento multipropósito es real. Porque hablar de eso es hablar de multifuncionalidad, y la multifuncionalidad implica trabajar globalmente, pero siempre inspirados en la unidad de producción. O sea, todos los modelos multifuncionales, que son la base también de la innovación, construyen desde la unidad de producción siempre. La unidad de producción construye a través de los ciclos de producto los diferentes mercados. Y siempre la retroalimentación se hace no jerárquicamente a nivel regional, ni a nivel nacional, ni a nivel local, sino se hace directamente sobre la unidad de producción o el conglomerado de productores que está vinculado a ese mercado. Entonces, yo diría que el mapa del país teníamos que cambiarlo y enfatizar, digamos, en una visión, como señalas, más agroecológica, y intensificar que la ecología también es economía. O sea, la economía de la ecología yo creo que es tan fundamental como la economía, digamos, de la agroindustria. Y en eso, pues, el país, pues, tiene que recabar sobre sus paisajes, sobre cuencas y microcuencas, y cómo recrea esos escenarios, por ejemplo, desde el punto de vista del turismo. Yo tengo un amigo, un profesor John Black de la universidad, bueno, ya no trabaja, está en Michigan, y él es casado con una colombiana y dice: yo voy a Colombia a pasar Navidades con la familia de mi señora, no para pues acompañar a la familia, sino mi visión primordial es recorrer toda la sabana. Y bueno, pues él señala así, dice: cuando recorro toda la sabana y regreso a Ítaca, New York, digo, existe Dios. Entonces, ese tema, pues, tendríamos que mirarlo, y indudablemente el planeta está dispuesto a buscar esas compensaciones que, pues, en visitas que hicimos con Henry Grajales, por ejemplo, a Europa, a España, todos los Pirineos y los Alpes no viven de la industria alimentaria, pues producen quesos especializados con su cultura de madurez, en cavas que tienen en las montañas, pero sus mayores ingresos son recrear el paisaje y pues, yo diría, la armonía y la belleza que recrea el mismo. Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, ya anotamos las preguntas que pues hasta el momento no han sido respondidas por el profesor Bueno, afanador. entonces, Entonces, pues, si no quedan entre el tintero, pues me los mandan por internet y trato de responderlos. Bueno, ya aquí llevamos 25 minutos, entonces voy a tratar de finalizar, digamos, esta temática. Entonces, hablábamos fundamentalmente de esa productividad secundaria, que está íntimamente ligada, digamos, a un proceso de transformación del producto primario. Y aquí, pues, esto es la visión de la escuela francesa en torno a los niveles de transformación, que he señalado de nivel 1, que es la agroindustria. Esta visión puede ser un poco vieja, pero nos recrea, digamos, escenarios todavía vigentes en el proceso de gestión, porque indudablemente también, con el desarrollo de esta área no ligada a la agricultura, pues ha roto, digamos, los esquemas convencionales que en el pasado se daban, en los 80, en los cuales se hizo esta conceptualización. Entonces, la agroindustria, pues, recrea que más del 50% del consumo intermedio proviene de la agricultura, y está toda la agroindustria alimentaria, tanto el animal como vegetal. Está una que no es alimentaria, como comenté en el caso del monocultivo del tabaco. Pues aquí se hablaba en ese tiempo del tabaco, hoy en día, pues,
es un cultivo, digamos, bastante limitado. Y como efecto, digamos, para las integraciones horizontales están los alimentos balanceados para animales, donde realmente pues la integración, como señalaba, provee elementos estratégicos. Más adelante muestro un esquema de este tipo. Las otras ligadas a la agricultura, que son más del 50% del consumo intermedio, proviene de la agricultura, o sea, tiene la misma intervención, pero ya ya se habla de un enlace, ya no es un proceso agroindustrial con bebidas, textiles, calzado, cueros, etcétera, toda, pues aquí la industria, por ejemplo, marroquinera, que acompaña ese proceso. Y donde más, digamos, desarrollos se dan es una visión compensatoria de la agricultura con una industria que podríamos llamar no alimentaria, no ligada a la agricultura, que pues incluye los acuáticos, la industria de la pesca, la producción de fertilizantes, saborizantes, aditivos. Y aquí menciono, digamos, unos desarrollos mecanísticos que acompañan, bueno, las actuales discusiones sobre la producción de carne especialmente bovina, donde eventualmente Harvest Plus, Harvest Plus, perdón, el emprendimiento que hace Bill Gates, la incursión en esta área a través de células de denominación de origen para producir in vitro carne. Hacia el futuro podemos encontrar, digamos, esa denominación, pero las células provienen de ecosistemas o nichos específicos que recrean una actividad funcional y relevante desde el punto de vista de una visión más sistémica de la producción. Bueno, ya al mirar el nivel de procesamiento, pues existen diferentes desarrollos ingenieriles del área de la ingeniería química y la ingeniería industrial que recrean escenarios asociados a esos valores agregados que da el procesamiento agroindustrial. Entonces, fundamentalmente, pues, dos grandes escenarios es sin cambios en el producto primario y con cambios en el producto primario, donde te observan diferentes categorías que recrean diferentes escenarios de complejidad hasta llegar, digamos, a la enfermedad de la etiqueta con el empacado, digamos, que tendría el producto. En el país, pues, en general realiza procesos primarios de preparación, secado, limpiado, trillado y descascarado. Esta parte, pues, está en procesos de teoría de expansión, la conservación de recursos. Siempre se critica los grandes centros de abastecimiento, las pérdidas que se dan, digamos, de material perecible y donde eventualmente tendría que establecerse una estrategia en ese tema. Entonces, todo el proceso de deshidratación, esterilización, extrusión y expansión que corresponde, por ejemplo, a lo que he señalado de una industria bastante rentable, que es la de los animales de compañía. Y aquí está el almacenamiento, pues con todo, donde el país también, pues, le crea grandes pérdidas por no tener una infraestructura adecuada. En materia de grandes cambios, pues, yo haría un énfasis a extracción de sustancias funcionales, donde el país recrea, como he señalado, una amplia biodiversidad con efectos, digamos, de origen bastante estables en cuanto, por ejemplo, a la producción de aceites esenciales, polifenoles y otro tipo de aceites ya ligados a las dinámicas de lípidos. Y en materia de fermentación, pues toda la producción de biocombustibles con etanol y biodiesel.
El país en materia, por ejemplo, de etanol, incursiona con la caña, que es un modelo copiado de Brasil, pero no, el tema es que los brasileros se introducen a los fermentadores, se introducen, por ejemplo, pulpa de cítricos, y el Saccharomyces pues son Saccharomyces transgénicos que tienen la capacidad de fermentar celulosa. Aquí lo hacemos con Saccharomyces convencionales y lógicamente el costo de producción del etanol es bastante alto, sin embargo, pues, y en el biodiesel, pues indudablemente, pues, pues lo hacemos con palma africana, pero yo diría que se exploraran, digamos, Colombia es un país que tiene, creo que la diversidad más grande de palmas del mundo, y yo creo que debemos explorar otros tipos de palmas para proyectar el proceso. En el caso del biodiesel, pues surge un coproducto que es la glicerina, en el cual Colombia pasó de importar glicerina a exportarla, y ya la glicerina disponible para alimentación animal pues perdió vigencia, porque ya se explora a nivel de pureza 99% de glicerol. Entonces, sobre esta área también ha habido cambios profundos a nivel mundial. Los americanos en la producción de etanol lo producen ya con el maíz como tal, ya no producen a partir de almidones. Y todos los, como señalé, creo que en la sesión anterior, todos los procesos de fermentación han generado derivados de destilería que mantienen un equilibrio entre sus perfiles energéticos y proteicos, y que reemplazan, para la industria animal, reemplazan maíz y soya simultáneamente. Los canadienses también en materia de biocombustibles, ustedes saben que en Canadá se origina la canola, es una commodity que invade el planeta, y donde después de muchos desarrollos biotecnológicos, pues se adentraron a producir aceites de muy alta calidad, enriquecidos con omega 3, pero que también existen variantes de canola que también contribuyen de manera importante, o variantes muy primarias de canola, que contribuyen a la producción de biocombustibles. Este es un proceso de desarrollo importante. Los canadienses desarrollan la canola, y pues es un ejemplo que coloco para pensar en Colombia. Desarrollan la canola ante las limitantes que ellos tienen de producir soya en esas latitudes, y hoy en día pues es una commodity donde los royalties también tienen las ventas son de una integración en materia de innovación, es una integración entre lo público y lo privado. Y subyace, digamos, que el andamiaje económico que rodea la commodity, pues beneficia en general a la población canadiense. Se dice que es el único emprendimiento que a nivel mundial se hace con esas connotaciones. Bueno, observando un poco el tema de eso y especificándolo aquí, pues en este esquema, pues realmente pues tenemos una producción primaria, una producción agroindustrial que ya la he señalado, donde hay residuos que en un momento determinado son subproductos o coproductos. Pasamos de los residuos de los desechos, ya no se incluyen en la taxonomía generalmente los desechos, sino se incluyen una taxonomía asociada con residuos, donde los valores agregados los recrea el proceso de conocimiento que generemos en torno a ellos, y que se dan como recursos no tradicionales para alimentación de animales, con recursos alimenticios funcionales para alimentación de los animales, y aún no quise incluir aquí los humanos, pero pues también se incluyen biomoléculas moléculas antioxidantes, etcétera, que contribuyen también a mejorar la respuesta inmune y los procesos inflamatorios en humanos, y recursos alimenticios ya con propiedades funcionales, digamos, agregadas, que convergen estos recursos a una nutrición y alimentación animal de mayor precisión y exactitud, que se generan, pues, generando productos animales con esquemas de calidad total.
Bueno, eso en cuanto a las actividades productivas ligadas a la agricultura. He señalado que existe una actividad productiva secundaria que es fundamental, que es el turismo. Entonces, en este cuadro realizado por ingleses, este cuadro tuvimos la oportunidad de un emprendimiento que hicimos en el Cesar, que nos pidieron establecer, digamos, toda la estrategia para la visión turística, pues, del Festival Vallenato, etcétera. Entonces, lo traigo a colación porque refleja, digamos, eh, 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 cómo interpretamos el proceso de innovación desde el punto de vista del turismo. Entonces, fundamentalmente, pues hay un área, digamos, que está indicada por el conocimiento y otro, pues, digamos, ya por la creatividad, o sea, el imaginario de buscar modelos alternativos. Y aquí, digamos, con una construcción, digamos, colectiva y aquí una construcción, digamos, individual. Entonces, fundamentalmente, en aras del tiempo, pues habría en esta área del conocimiento, habría una construcción de innovaciones de nicho que fundamentalmente parte de que esas oportunidades de turismo sean complementarias a otros productos existentes, o sea, es un producto de carácter como secundario, que toda, digamos, toda la visión empresarial que rodea el turismo, pues se realice con alianzas con mercados, con operaciones especializadas, con el objeto de acceder a nuevos grupos de clientes. En el turismo siempre se señala que subyace, digamos, en la persistencia de estos procesos, los modelos mentales, o sea, el masificar el turismo a través de tours o etcétera, es una visión, digamos, inicial del tema, pero con el tiempo tiene que irse a cubrir el individuo y las expectativas que tiene el individuo al afrontar, digamos, por ejemplo, el agroturismo. Y la base, digamos, de la creación, por ejemplo, de nichos, pues se establece en que ese individuo después vincula a la familia y es un cliente cautivo de ese proceso. Y aquí se señala recursos turísticos de pequeña escala, donde se incluye el sector agroindustrial, la ganadería, el café, la palma, etcétera, con nichos específicos que pueden compensar lo que hemos indicado de actividades primarias y secundarias ligadas a la agricultura. El otro tema en esta escala está, digamos, el turismo regular, y yo diría, pues, es el turismo convencional, donde realmente, pues, la agricultura no tendría un espacio, pues, tan claro, pero sí, digamos, en estos escenarios de creación de un turismo, digamos, con unas características arquitectónicas que señalen, digamos, toda una respuesta a regulaciones ambientales, a la creación de formas de acceder a un conocimiento y donde las investigaciones operacionales pues rodean ese valor agregado que en un momento determinado puede recrear la agricultura tanto de cultivos como la agricultura industrial, la agricultura animal. Y en el revolucionario, digamos, estarían todos los portafolios que en un momento determinado podemos recrear en procesos de extensión con creación de empresas de carácter mixto que integran los productores digamos, a personas interesadas en incursionar en estas lides, donde de todas maneras, pues sí se requiere un personal especializado que interiorice, digamos, todos esos elementos referenciales que he señalado. Y pues este revolucionario pues permite un posicionamiento del mismo en los mercados con un nuevo imaginario en portafolio de productos que pueden darse en un nicho específico de producción.
Entonces, en resumen, en el caso del turismo, pues también se introduce la innovación con 3 elementos referenciales para la agricultura, que son los nichos, las innovaciones arquitectónicas y las innovaciones revolucionarias, que incluyen, digamos, un conocimiento, digamos, en contexto específico y toda la creación que podemos hacer sobre portafolios en torno al imaginario mismo y a los valores agregados que he señalado de la producción.